Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, San Félix, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bienvenidos. Olvidé las constancias, las hojitas. Okay, entonces, si quieren que valgan estas pláticas para un sacramento, entonces aquí pedimos para bautizar sus hijos o ser padrinos, también para ser padrinos en confirmación, primera comunión o quinceañera, que asisten las pláticas. Y como aquí solemos hacer las cosas en una forma más tradicional y más dura, insistimos en un poco más que lo normal, pero con razón. De hecho, eso de hacer prácticas para cualquier cosa fue algo muy extraño para mí al llegar aquí, porque no es normal en todos lados. Pero me hace muy buena costumbre, porque hay muchos católicos que no saben mucho de su fe. Entonces el propósito es dar como la información más básica, que sea por la primera vez, muchos que nunca aprendieron esas cosas, o también para los que necesitan un repaso, que hace mucho no han considerado estos temas. Entonces esta es la idea, un curso básico de catecismo. La próxima vez voy a traer los boletos y voy a sellar para que puedan constar que han asistido las 4 pláticas. Padre, los que se van a confirmar, por ejemplo, ¿pueden tomar el curso? Pues si van a recibir el sacramento, ocupan más. Pero esa es como la introducción. Y luego pasando Navidad vamos a armar la clase para adultos para confirmación, porque vamos a tener confirmación en junio probablemente, que no sé quién lo va a hacer, tal vez yo. Y si quieren esperar, el próximo año probablemente va a ser Cardenal Burke, que hace las confirmaciones, cuando viene para hacer ordenación sacerdotal, que nos dijo que sí. Obviamente hay mucho más que podemos decir, que voy a poder decir en 4 pláticas, pero es como una introducción, ¿okay? Entonces, el esquema es eso, ¿okay? Y la intención es dar esta serie de clases como 4 veces al año y tornando el lugar. Ya los hemos dado en Casa Cristo Rey, en Pilar, ahora nos toca aquí. Okay, entonces, la primera plática es una historia breve de la salvación, okay, en que queremos ver quién es Jesús. Okay, algo muy básico, pero algo que muchos no pueden contestar bien. Okay? Entonces vamos a ver hoy un poco del Antiguo Testamento y poner Jesús en contexto y comentar lo más básico de quién es nuestro Redentor. Okay? Segundo es el santo sacrificio de la misa. Okay. Yo les recomiendo mucho, okay, que para esta plática también sirve si tienen familiares, vecinos, enemigos que dicen, ¿por qué vas a la misa en latín?
como no han entendido bien qué es la misa, pues queremos platicar de qué es la misa y especialmente en la forma tradicional. Va a ser la próxima semana. ¿Okay? La tercera es confesión. Y la cuarta es la moralidad. Entonces, en la tercera vamos a hablar de cómo confesarnos bien, ¿okay? Cuáles son las disposiciones y por qué es importante. Y en la cuarta vamos a hacer un repaso de los 10 mandamientos y preceptos de la iglesia para ayudarles a examinar sus conciencias para hacer una buena confesión. ¿Okay? Entonces ese es como el esquema. Entonces, la historia de la salvación, ¿okay? En breve. Gracias. Primero, queremos hablar un poco de religión en general, ¿okay? Y lo que los filósofos dicen o llaman religión natural, ¿okay? Y es el hecho de que sabemos que hay un Dios, ¿okay? Y no por fe. Fe es importante y vamos a comentar muchas doctrinas de la fe. Pero ¿qué es fe? Fe es una virtud, ¿okay? También fe significa de creer en algo por la autoridad de quien lo dice, ¿okay? Entonces es como confianza, pero más, ¿okay? Es sin ver las razones, creer que es verdad. Y tenemos fe en la vida normal en muchas cosas, ¿no? No sé si cuántas personas aquí han ido a China, pero no dudamos de que existe. ¿Por qué? Pues hay muchos testimonios y no tenemos por qué dudarlo. Está en todos los mapas. ¿Okay? A lo mejor conocemos personas que sí han ido allá y no tenemos razón para desconfiar en su testimonio. Entonces les tenemos fe, ¿okay? De que existe China. Y igual con ciertas cosas, muchas cosas de la fe, como profesamos cuando rezamos, por ejemplo, un acto de fe, creemos porque Dios, tú lo has revelado, que quien no puede engañar ni ser engañado. Es lo que decimos. Porque Dios no puede mentir y tenemos motivos para creer que sí reveló eso. ¿Okay? Entonces, ciertas cosas solamente podemos creer con fe. La Santísima Trinidad, no hay prueba intelectual, ¿okay? Para comprobar que Dios es uno y trino. La presencia real de Jesús en la Eucaristía ocupa fe, ¿okay? Y la encarnación, hay varias doctrinas, pero la existencia de Dios, que hay un Dios, no es artículo de fe, fíjense, ¿okay? Porque es una verdad que la inteligencia puede saber. Okay? Y hay muchos argumentos, algunos más complejos que otros, pero de no creer en Dios va en contra de la razón. Okay? Y en breve, okay, obviamente no vamos a tocar todos los argumentos ni los más complicados, pero vemos en el mundo una organización, un orden a las cosas, ¿okay? Y ese es un argumento muy fuerte, porque las cosas no se organizan solo, ¿okay? Si hay orden, implica que hay una mente, hay una inteligencia que ha puesto la orden. Y podemos decir, como, pues, en 1000 casos, 1 o 2 veces
puede aparecer algo organizado o ordenado por accidente, tal vez. ¿Okay? Pero si todo muestra una organización, de hecho que realmente no hay nada que demuestra eso, entonces es un poco absurdo decir que es totalmente por casualidad. ¿Okay? Como el ejemplo que muchos ponen es que si tenemos un basurero, ¿okay? Y suponemos que todas las partes que son necesarios para hacer un avión están allí como mezclado con todo lo demás, ¿no? Y viene un tornado, un huracán, y al pasar ya aparece un avión que funciona. ¿Okay? ¿Qué es la posibilidad de que suceda eso? No, es casi cero. ¿Okay? Entonces, igual, podemos decir que hay muchos que quieren decir que pues nosotros como seres humanos somos nada más el producto de casualidad, ¿okay? de un proceso de evolución aleatoria, pero hay mucho que contradice eso, porque hay una inteligencia que pues es distinto de la materia. Y otro ejemplo es que si pues tenemos muchas muestras de arte, ¿okay? De la historia de la humanidad, ¿okay? Si ponemos un chango, ¿okay? Enfrente de una computadora, ¿okay? Y suponemos que le damos 100 años, ¿okay? Y él está contento jugando con el teclado, ¿qué probabilidad hay que salga, por ejemplo, una obra de Shakespeare? Por así teclear. No. ¿Okay? Entonces, inteligencia es necesario para poner las partes en orden. Entonces, por eso decimos que la organización del mundo es evidencia de que hay un Dios. ¿Okay? Y el otro argumento muy fuerte es finalidad, es relacionado. De que no hay nada que no obra para un fin. ¿Okay? Aún si, en animales no inteligentes, vemos que sí siempre actúan según, decimos, instintos, pero instinto es una inclinación hacia un fin. ¿Okay? Y Santo Tomás habla de eso como uno de sus famosos 5 caminos. ¿Okay? Que los animales siempre actúan en la misma manera según su especie para hacer las cosas casi igual. ¿Okay? ¿Cómo es que los aves siempre migran de un lugar a otro sin Google Maps? ¿Okay? Y saben cómo llegar. ¿Okay? O los pájaros también, como hacen sus nidos y de una especie siempre sale igual, sin planos. ¿Okay? Y no va a suceder que un día un pájaro dice, yo creo que necesitamos poner otro piso, hacerlo un poco más de lujo. No, es programado, pero como no tienen inteligencia, no hablan, no diseñan, ¿dónde recibieron eso? Pues hay que haber una inteligencia que pone eso. Y un argumento más, ¿okay? Que hay cosas que sabemos que no dependen de la materia. Entonces, este argumento es muy importante hoy en día porque los científicos quieren decir que la ciencia prueba que no hay necesidad para Dios. ¿Okay? Porque ya antes necesitábamos esos argumentos porque no entendíamos muchas cosas, pero ahora sabemos de biología, etcétera, etcétera. Entonces ya descartamos Dios, es una bonita fábula para los niños ya. ¿Okay? Pero hay muchas cosas que la ciencia no puede decirnos nada de ellos. ¿Okay? Estaba escuchando un ejemplo de eso. ¿Okay? Si digo triángulo, ¿okay? ¿Saben lo que significa? ¿Okay?
¿okay? Y hay muchas características de un triángulo, ¿no? Y hay ciencia por parte de matemáticas que trata solamente de eso, y todas las fórmulas que podemos hacer, ¿no? ¿Okay? Imaginamos, ¿no? De que pues tú sacaste malas calificaciones en, ¿cómo se dice? Trigonomía. Ajá, ¿ok? Entonces estás muy enojado con todos los triángulos, ¿ok? Y decides que quieres acabar con todos los triángulos del mundo, ¿ok? Entonces haces una campaña para destruir todos los ejemplos de triángulo. Pero de todos modos, ¿okay? Ese concepto y todas las verdades matemáticas siguen existiendo aunque no haya ningún triángulo en todo el mundo. Entonces, ¿dónde está esa verdad? ¿Dónde está? Pues en la mente de Dios existe una inteligencia que no es material y también existe en nuestras mentes, porque nuestras mentes, como vamos a ver, corresponden, están en la imagen de esa inteligencia divina. ¿Okay? Entonces, esta es la religión natural. ¿Okay? Y además de eso hay ciertas otras verdades, ¿no? Que tenemos luego un deber de rendir culto a Dios porque dependemos de Él. Por eso todas las culturas han ofrecido sacrificio a un Dios. ¿Okay? También hay, como lo veremos más en otra plática, pero ciertos conceptos de la ley natural, ¿okay? También son parte de religión natural, ¿no? El instinto de hacer el bien y evitar el mal. Es como la ley más básica de toda moralidad, todo se basa en eso. Y todas las culturas lo han mostrado y a través de eso, generalmente con algunas malos ejemplos o excepciones, como la básica de la ley, nuestra cultura moderna es una excepción, han tenido más o menos la misma esquema de ley moral, ¿no? Prohibiendo el robo, protegiendo el matrimonio, prohibiendo el homicidio, por ejemplo, muchas cosas básicas. ¿Okay? Entonces, esta es parte de una religión natural. Pero hay más. Dios, pues, sería ridículo pensar, aún, especialmente si nos limitamos a la ciencia física, ¿okay? Obviamente no vamos a captar lo que es Dios. Aún si empezamos a contemplar conceptos metafísicos, de causa y efecto, nuestra inteligencia sigue siendo limitada. Entonces Dios, que es infinito, no va a caber. Entonces es necesario que se revele, ¿okay? Para que entendamos lo necesario. ¿Okay? Hay algunos otros conceptos de religión natural. Okay? Entonces, la necesidad de culto, ya hemos dicho. Dios es uno. Okay? Porque si seguimos racionando filosóficamente para llegar a la causa principal de todo, que tiene que ser omnipotente y no causado, vamos a ver también de que no pueden existir dos causas principales. Entonces, Dios, si es Dios, tiene que ser único. ¿Okay? Y luego es omnipotente. Luego, la revelación nos dice que también es personal. También nos dice que es amor. ¿Okay? Que Él es bueno. ¿Okay? Y es la verdad. ¿Okay? Pero empezamos con lo básico. Religión. ¿Okay? La existencia de Dios es un concepto natural y es una estupidez, al final de cuentas, ignorar eso. Y la única razón realmente de que es tan prevalente y más hoy en día
ateísmo o agnosticismo, es porque empezamos a ignorar los argumentos que sí son un poco más difíciles porque tenemos que tener el poder de abstracción, pero normalmente es porque no queremos reconocer las consecuencias de ese razonamiento natural. ¿Por qué? Pues porque si Dios es omnipotente nos exige ciertas cosas y tenemos que mostrar el efecto, las consecuencias de su existencia en nuestras vidas. ¿Okay? Pero eso es para luego. Okay. Entonces, abriendo el libro de Génesis, okay, empezamos con la revelación. Okay, porque sabemos que Dios es el autor del mundo, pero cómo y cuándo y todo lo demás queda no muy claro. Entonces leemos en Génesis de que Dios creó todo el universo, okay? Y pues aquí no tenemos tiempo para hacer el estudio, pero en otra clase estamos estudiando Génesis. Hay muchas cosas muy bellas para ver ahí y también hemos repetido muchas veces de que Génesis no es un libro de historia como conocemos la historia hoy en día, ni es un libro científico, es la verdad, ¿okay? Y nos enseña cosas que no podemos descartar, ¿okay? Son verdades necesarias de la fe. Pero tampoco debemos de tomarlo como fundamentalistas, porque nunca fue la intención y los santos casi ninguno lo tomó así. Pero, ¿qué es el punto? Que Dios creó todo de la nada, que es un punto importante que nosotros fabricamos de cosas ya existentes, pero Él de la nada, de su inteligencia, de sus ideas, que siempre eternas, okay, habló y todo apareció. Y la Biblia nos habla de 6 días, 6 etapas de la creación. Y a la cima de eso creó el hombre, ¿okay? Como la perfección de su creación. Y de hecho dio todo lo demás a él, a su servicio, para revelar a Dios, a él, al hombre. ¿Okay? De eso vemos cuando Adán nombra los animales, por ejemplo, y cuando dice que ninguno es compañero suyo, ¿okay? Porque no son de la misma naturaleza. Pero Dios creó el hombre en su imagen y semejanza. ¿Okay? Y allí tenemos nuestra dignidad. Okay? Nos creó realmente como hijos. Okay? Porque cuando hablamos de eso, imagen y semejanza es un lenguaje que se repite muchas veces en la Biblia, porque luego dice que Adán, okay, generó un hijo en su imagen y semejanza. Okay? También de Noé y de Abraham en su imagen y semejanza. Es decir, como sus hijos, los herederos de su nombre. Okay. ¿Y qué significa imagen y semejanza? Porque, pues, si estamos hablando de hijos naturales, pues, hablamos en una forma similar, ¿no? Que tiene los ojos de su papá, ¿no? La nariz de su mamá, ¿okay? Entonces, ¿quién de nosotros tiene la nariz o los ojos de Dios? ¿Cómo son los ojos de Dios? ¿Okay? Entonces no estamos hablando de aspecto físico. Porque pues Dios no tiene aspecto físico, es puro espíritu. Y nos sacó a Adán de la tierra. ¿Okay? Pero luego sufló en su nariz, dándole el espíritu de vida. Insufló, ¿sí? Que es su alma. ¿Okay? Entonces el hombre tiene una doble naturaleza, que estamos en medio de los animales y los ángeles, porque por encima de nosotros en la jerarquía de creación también son los ángeles que son puros espíritus,
más parecidos a Dios en ese sentido. Y bajo de nosotros son los animales, ¿okay? Que también tienen almas, pero diferente de nosotros, porque cuando tu perro muere, también muere su alma. No hay perros en el cielo, lo siento, ¿okay? Pero porque su espíritu es material, no es espíritu, su alma no es espiritual. Nuestras almas son espirituales, y espiritual significa que no depende de la materia. Materia por su consistencia, por su naturaleza, se descompone. Es un conjunto de diferentes cosas, ¿okay? Mezclas, hablamos de química, etc. ¿Okay? Pero por naturaleza quiere descomponerse a los elementos más básicos. ¿Okay? Y esto vemos en nuestros cuerpos. ¿Okay? Cuando ya avanzamos más en edad, empieza a descomponerse, ¿okay? Hasta que llegamos al punto en que este cuerpo no puede sostener vida. Pero el alma sigue viviendo, que no depende de este cuerpo, porque tiene esas capacidades espirituales que tiene Dios. ¿Okay? Que no acaba con el cuerpo. Y como comentamos, ¿no? Del triángulo, de los conceptos abstractos que sabemos y experimentamos, esa es evidencia que el alma no está sujeto a la muerte. ¿Okay? El hecho no solamente de que sabemos, sino también de que amamos, es evidente que tenemos un elemento en nosotros eterno. ¿Okay? Y de hecho, allí es la imagen y semejanza de Dios, porque somos compósitos, ¿okay? Tenemos el cuerpo, ¿okay? ¿Okay? Y pues podemos, no podemos decir dónde está exactamente, ¿okay? El alma, ¿okay? Porque es la forma del cuerpo, hace vivo el cuerpo. ¿Okay? Y realmente no podemos dividir el alma como en experimentos de ciencia, pero para entender los conceptos, sí dividimos el alma principalmente en dos poderes, ¿okay? Que son la inteligencia, ¿okay? Y la voluntad. ¿Okay? Que podemos decir que son básicamente esos poderes, pues tienen su origen en Dios, porque Dios también tiene inteligencia y voluntad, pero son poderes limitados. ¿Okay? Dios tiene la inteligencia infinita, perfecta. ¿Okay? Nuestra inteligencia es limitada y está hecha para un propósito. Básicamente son como dos imanes que Dios puso en nosotros. Y esos imanes tienen una atracción natural hacia Dios. ¿Okay? Entonces nos los puso para que lo buscáramos. ¿Okay? Y lo buscamos bajo dos aspectos. La inteligencia siempre busca la verdad y la voluntad el bien. Entonces, todo lo que es un bien en realidad, ¿okay? Es una participación en Dios. Y todo lo creado que Dios hizo para servir a nosotros en este propósito de llevarnos a Él, ¿okay? Todo bien que encontramos en la creación es como una pista de lo que es Él. Y nos lleva a Él. También todas las verdades que podemos saber, ¿okay? También tienen el mismo propósito. Es una buena cosa para meditar, ¿okay? Porque podemos tener mucho afán para cosas buenas, que está bien si lo ponemos en su lugar. Como
como cosas que nos enseña de Dios. Igual, de querer estudiar es muy humano. De hecho, la persona que no tiene gusto para buscar la verdad, que no ha aprendido ese instinto, ese gusto intelectual, como está faltando en cierto sentido parte de su humanidad, porque es natural a los seres humanos. ¿Okay? Entonces Dios nos hizo así, también nos otorgó con dones preternaturales, ¿okay? En el estado de inocencia primordial, ¿okay? Pero también nos puso una prueba, ¿okay? Porque nos dio tanto para que lo amáramos. ¿Okay? Pero tenemos que amar a Él y no lo que nos da. Y tenemos que entender que esos bienes vienen de Él y dependen de Él y que nosotros dependemos de Él. Entonces vemos también en capítulo 3 de Génesis la prueba, que Dios les dio todo un paraíso, sin nada de sufrimiento, nada de necesidad, no faltaba nada. Solamente les dije una sola cosa, ¿no? De no comer de ese árbol, ¿okay? De la ciencia de bien y mal, ¿okay? Y hay muchos comentarios de lo que es eso, pero lo que creo que describe mejor, ¿okay? ¿Cómo debemos de ver ese árbol, no? Porque obviamente era necesario tener algún concepto de bien y mal antes de comer del árbol. Porque si no hubiera sido posible pecar si no hubieran sabido que era mal lo que escogieron. Entonces, lo que significa es que en el lenguaje hebreo, ciencia de bien y mal es ciencia de todo el intermedio. Es ciencia de todo. Podemos decir que es el árbol de la sabiduría. ¿Okay? ¿Okay? Tenemos este instinto para saber la verdad. Es el poder más alto que tenemos. ¿Okay? Pero debemos de recibirlo de Dios. ¿Okay? Si buscamos la verdad por nuestra cuenta, fuera de Dios, nos corrompimos. ¿Okay? Entonces eso fue la prueba. Y luego fue prohibido el árbol de la vida por no haber recibido su sabiduría de Dios, por haberle desobedecido. Y así es la origen de todo pecado, realmente. Pensando que sabemos mejor que Dios, ¿no? ¿No lo vemos en todo? Cada vez, no importa si es un pecado grave o leve, básicamente lo justificando, dice, sí sé, pero lo quiero, ¿sí? Y así decía Eva, lo vio y pensó que era, pues, bueno, deleitable, ¿no? Bueno para comer, y lo comió. Poniéndose en rebeldía con Dios. Y así empeoró todo el asunto, ¿okay? Porque los pecados fueron multiplicándose, ¿okay? Pero en ese momento Dios castigó la humanidad, quitándonos esos dones preternaturales, ¿okay? Tenían ciencia infusa. Ya tenemos que estudiar. Había armonía perfecta entre sus pasiones y sus cuerpos y su alma. Entonces, eso significa que no había esa rebeldía que muchas veces sentimos. Estaban en armonía con todo lo creado. ¿Okay? Y ahora, con el pecado, pues el hombre tiene que trabajar, pero duro, con el sudor y dolor. ¿Okay? La mujer experimenta dolor en el parto, etc. Y la muerte, y enfermedad, debilidad, todo eso. Pero con una promesa,
Porque también en ese mismo capítulo Dios anuncia a ellos de que iba a venir un redentor, que ella iba a su semilla, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Y los padres de la iglesia han visto en eso el primer evangelio, la primera promesa de la redención. Y en esa promesa también vemos la Virgen María, que siempre vemos en arte con su pie sobre una serpiente, ¿no? Ok, entonces la redención no podía venir en forma inmediata, ¿okay? Porque en Edén, en Edén había en el centro el árbol de la vida, en el centro del paraíso, pero antes de llegar allí era esa prueba del otro árbol, y cuando comieron de eso fueron echados fuera. Dios puso los querubines con sus espadas de fuego para que no entraran y acercaron. ¿Por qué? Porque si hubiera comido del árbol de la vida en su estado caído, sufriendo del pecado, hubiera sido como un infierno. Él dice, no me acuerdo cuál santo dice, que hubiera sido como si los hubieran sepultados vivos, porque no estaban en el estado de perfección en que Dios los había creado. Entonces era necesario prepararse a través de muchos años, que cuando regresan a sus casas buscan en el último capítulo del libro de Apocalipsis, final de la Biblia, volvemos al árbol de la vida. Cuando Dios describe el paraíso y el templo celestial, y cuando ya no va a haber muerte y Dios enjugará todas las lágrimas de sus caras y les dará acceso al árbol de la vida otra vez. Nos regresa al paraíso, pero necesitamos estar preparados. Entonces tenemos el resto del Antiguo Testamento, que es como los preparativos. Vemos muchos símbolos de Cristo. Muchos tipos, como decimos. Vemos también y de todo el plan de salvación. Porque vemos como es en la primera generación Caín y Abel, que ofrecen sacrificio a Dios, pero hay un problema, porque Dios aprueba uno de los sacrificios y rechaza el otro. Como Caín ofreció de su campo, de los frutos de la tierra, y Abel ofreció el primero, lo mejor de su ganado. Y Dios bendijo a Abel por su sacrificio, y rechazó el de Caín, y Caín mató a su hermano. Pero en eso no debemos de entender solamente de que Dios es carnívoro y le gustan más los animales. Estoy seguro de eso, pero de todos modos. La diferencia es de que ofreció a Abel lo mejor que tenía. Y su hermano ofreció pues lo que le sobró. Cualquier cosa. Sin importancia. Entonces, el sacrificio que debemos a Dios en reparación de nuestras faltas tiene que ser lo mejor que podemos. Porque realmente ningún sacrificio que ofrecemos es digno de Dios. La virtud de la religión, ya comenté que todas las culturas, casi todos tienen religión, ofrecen algún tipo de sacrificio porque reconocen instintivamente que tenemos una deuda hacia Dios. Y Santo Tomás dice que religión es una virtud parecida
a la virtud de patriotismo y de piedad familiar, ¿okay? Porque en todos esos casos tratamos de pagar una deuda que somos incapaces realmente de pagar, ¿no? Piensen en por qué los hijos deben respeto a sus papás, porque de ellos recibieron vida y los sostienen en vida, y es imposible repagar una deuda tan grande. ¿Qué podemos pagar en cambio de la vida que tenemos? Nada. Sacrificaríamos todo lo que tenemos solo para mantener nuestras vidas normalmente. ¿Okay? Y aún más con Dios, porque Dios nos sostiene en vida. Es imposible pagarle lo que le debemos, pero debemos de hacer un intento. Y sabiendo que somos incapaces, debemos de hacerlo de la mejor manera posible. Y realmente vamos a tener que esperar hasta que Dios nos dé el sacrificio digno de Él. ¿Okay? Pero esa es la primera muestra de cómo deben de ser nuestros sacrificios. Luego, más adelante, llegamos a otro patriarca, Noé. Okay? Que Noé fue justo frente de Dios. Okay? Mientras el pecado había multiplicado, Dios juró que iba a destruir toda la humanidad y empezar de nuevo a través de Noé. ¿Okay? Y se salvó él y su familia, ¿okay? Con el arco. Arca. Que es un símbolo de la iglesia, ¿okay? Que nos lleva a la salvación. Pero es interesante porque ¿qué más subió con Noé? Animales, ¿no? Y en ciertos números también, ¿no? De los puros y impuros. Y de los puros tuvo que subir 7 pares, ¿okay? Porque 7 es el número de juramento. Pero también, ¿por qué tantos? Pues para tener unos para ofrecerle en sacrificio a bajar del arca. ¿Okay? Y luego llegamos a Abraham, ¿okay? Que también ofrece un sacrificio, hace alianza con Dios. ¿Okay? Y Dios promete que va a multiplicar su descendencia más que las estrellas en el cielo, o la arena en la playa. ¿Okay? Pero hay un pequeño problema, que ni siquiera tiene un solo hijo. ¿Okay? Entonces, en Abraham se repite el gran error del pecado original, ¿no? Porque, ¿qué hace Abraham? Tratando en su genio, ¿no? De solucionar ese problema de no tener prole. Sí, tomó la sirviente de su esposa, ¿okay? Que no agradó a Dios, ¿no? Es como sacar la sabiduría, el fruto del árbol otra vez, ¿no? Entonces fue castigado por eso, ¿okay? Interesantemente, saben que los musulmanes tienen su descendencia desde el hijo de esa unión, ¿okay? De Ismael, son los ismaelitas. Okay? Que pues en la Biblia Dios promete a él castigos. Okay? Que dice que va a ser un hombre muy violento. Y luego, cuando ya está muy grande, sí tiene un hijo, Isaac. Okay? Entonces, él es el medio por el cual se cumplirá la promesa. ¿Okay? Y luego viene Dios para probarle, para ver si aprendió de ese otro error, si ha aprendido de buscar su sabiduría a través de Dios y no en su manera. Y Dios dice, Abraham, quiero que sacrifiques tu único hijo. Híjole. Wow,
no solamente pues sería difícil para cualquier persona, ¿okay? Pero él también, queriendo que se cumple la promesa, está como, Dios, no tuvimos un acuerdo aquí. ¿No podemos negociar un poco? No, ¿okay? Obedece, ¿okay? Y también Isaac obedece. Isaac es como una figura de Cristo, ¿okay? Muchos quieren verlo como en la plenitud de su juventud, ¿okay? Porque su papá ya era muy viejo, ¿okay? Él fue quien cargó la madera para el sacrificio, ¿okay? Sobre sus hombros, ¿okay? Y se sometió al sacrificio. Porque si lo imaginamos como teniendo 20 años y Abraham ya con unos 130, ¿okay? Si pelean, ¿quién va a ganar? ¿Okay? No, obedeció, ¿okay? Y dijo, tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el animal? ¿Okay? Y Abraham dijo, Dios proveerá, ¿okay? Entonces, no sabemos qué entendió exactamente, pero esto es fe muy fuerte, absoluta. No tiene que ver las razones, tiene que ver que Dios lo dijo. ¿Okay? Entonces sube la montaña que los judíos reconocen como la misma montaña sobre la cual está edificado el templo, donde hacen todos sus sacrificios. Okay. Hay muchos dicen que también es el mismo que luego es Calvario, okay, que parte de esa misma montaña, okay. Porque el templo está como al lado del muro de Jerusalén y Cristo fue crucificado saliendo de la ciudad, okay. Entonces Abraham, listo para sacrificarlo, es detenido por un ángel, ¿okay? Y Dios le dice que no lo toque, ¿okay? Y aparece un cordero atrapado allí, ¿okay? Y también vemos un simbolismo allí, porque somos los que deben de ser sacrificados por nuestro pecado. Pero de repente aparece el cordero que tomará nuestro lugar, ¿okay? Luego tenemos más historias de los patriarcas, ¿okay? Isaac y luego su hijo Jacob, que también tiene otro nombre, ¿qué es? Israel. Okay. Y él tiene 12 hijos, okay, que son las cabezas de los 12 tribus de la nación de Israel. Okay. Y el menor, okay, de los hijos, okay, es un poco especial. Okay. Sus hermanos le tienen envidia, okay, y tratan de matarlo. Luego uno se arrepienta y lo salva, okay. Y qué generoso, ¿no? Porque lo echaron en un pozo para morir, y luego se arrepiente y lo saca y lo vende a los etíopos, que luego lo entregan como esclavo en Egipto. Muy bien. Okay. Pero ahí vemos otra imagen de nuestro Señor, que también fue vendido por sus hermanos, okay. Pero luego esa situación resulta en la salvación de toda la familia, porque José llega a ser muy importante en Egipto, manejando los recursos del reino, okay, durante un tiempo donde faltaban comida, y luego vienen sus hermanos para pedir pan, trigo, okay, y salva a su familia
a través de darles pan, ¿okay? Y para sostener sus vidas. Es otra imagen de Cristo. ¿Okay? Y luego dice la Biblia, ¿okay? Viene otro faraón que no se acuerda de José y esclaviza los israelitas porque toda la familia viene allá y deciden que, bueno, si mi hermano es como asistente al rey, mejor que vivamos aquí. Vienen, pero luego se hacen esclavos y pasan muchos años y luego aparece otra figura, imagen de Cristo, que es Moisés. Okay. Sabemos la historia bien, pero hay muchas figuras que son preparativos para la venida de Cristo, porque Dios escucha los gritos de su gente y decide que los va a liberar y manda las plagas, okay? Y la última plaga de las 10 es la muerte de los primogénitos. Y para salvar a los israelitas de eso, tienen que hacer algo muy curioso. Les manda sacrificar un cordero, ¿okay? Pero un cordero sin mancha, de 1 año, en estado perfecto. Y luego tienen que tomar la sangre de ese cordero y pintarla encima de sus puertas, y luego tienen que comer de la carne de ese cordero cuya sangre los salva de la muerte. Una ceremonia que tiene mucha importancia para los judíos, que Dios les manda repetir cada año para recordar cómo Dios los libró de esclavitud, pero también como dice Santo Tomás, como un sacramento de la antigua ley. Nuestros sacramentos tienen 2 aspectos. Son recordatorios de cosas que ya han pasado en la vida de nuestro Señor, pero también tienen un significado para el futuro. Y dice Santo Tomás que los judíos tenían en el Cordero Pascual tipo sacramento, no del mismo poder de nuestros sacramentos, sin embargo, algo de poder para conectarlos con Cristo. Porque la única manera en que entendemos que ese rito tiene importancia, ¿no?, es porque señala a Cristo. Es una preparación para el verdadero Cordero. ¿Y que dijo, por ejemplo, San Juan Bautista al reconocer a Cristo? Ahí está el Cordero de Dios, ¿sí?, que repetimos en la misa. Luego vamos a ver más particularmente cómo la misa resume todo eso. ¿Okay? Pero muy importante, la Pascua de los judíos es la preparación para la Pascua que celebramos nosotros cada año y nos hace entender muchos de nuestros sacramentos, porque en el bautismo Dios pinta la sangre del Cordero en nuestras frentes. ¿Okay? Y luego en el libro de Ezequiel y luego en el libro de Apocalipsis habla de los que vienen marcados con la señal del Cordero. ¿Qué es eso? ¿Okay? Que es el carácter que tenemos por el bautismo. ¿Okay? Y nos hace entender más de eso porque después, ¿dónde los lleva? Pues al agua, ¿okay?, al mar, y separa las aguas para que pasaran en medio de las aguas sin problema. Y luego cuando vienen los egipcios persiguiéndolos, cierran las aguas, ¿no?
¿no? Para hacernos entender que si no fuera por Dios, ¿okay? El agua es peligroso y no tiene ese poder. Pero es un símbolo del bautismo, obviamente. Y al otro lado del mar, después de haber pasado, resucitado, digamos, ¿okay? De la muerte, de la esclavitud de Egipto, Dios les da la ley, como nos da después del bautismo nuestra formación, ¿okay? Y les da de comer en su peregrinación hacia la tierra prometida. Entonces su exilio empieza realmente cruzando, ¿okay? El Mar Rojo y poniéndose en alianza con Dios en Sinaí. Y durante los 40 años es Dios que les sostiene. ¿Okay? Y Moisés prometió, ¿okay? De que iba a venir otro profeta, como en su manera, como él, pero más. Y los judíos entendían que iba a hacer todas las cosas que hizo Moisés. Y él iba a ser el Mesías, de llevarlos a la verdadera tierra prometida. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Okay? Los liberó de esclavitud. Entonces el nuevo Moisés nos tiene que liberar de esclavitud. Les dio de comer. Entonces el nuevo Moisés tiene que hacer eso. Les enseñó, etc. ¿Okay? Y por eso vemos que Jesús también, cuando nos habla de la Eucaristía en Juan capítulo 6, ¿okay? Hace referencia, ¿no? Sus padres comieron maná en el desierto y todos están muertos. ¿Okay? Pero el pan que yo les daré, ¿okay? Quien lo coma, nunca morirá, jamás. ¿Okay? Entonces está cumpliendo con todo eso, y si tuviéramos más tiempo podemos ver luego en los otros profetas como muchas cosas hablando de Cristo. ¿Okay? Y como dice arzobispo Fulton Sheen, que una de las evidencias de que Cristo es el Mesías, es el único, que es diferente que Buda, ¿okay? O de Mahamud, o de no sé quién más, ¿okay? Es que es el único predicho, la única persona cuya venida fue predicho por muchos años antes, y no solamente en las escrituras de los judíos, sino en otras culturas también. Habla ¿cómo se dice? Virgilio, el poeta, y en escritos de China encontramos poemas y profecías que, pues, no muy claramente, pero nos hace entender que había una esperanza de un redentor. Y a lo mejor fue motivo de que vinieron los magos del Oriente, que habían leído esas cosas en sus culturas, esperando Cristo, que es el prometido, el Redentor, y que es Dios mismo, ¿okay? Es Dios y hombre verdadero, y por ser Dios y hombre, es el único que realmente puede solucionar este problema del pecado, que es la verdadera esclavitud. ¿Preguntas? Ok, muy bien. Continuaremos con la misa la próxima vez. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos omnia semper. Amen.